volé por otros lados del sur que está mojado, del beso de tu boca en mis labios resecos por el sol. Pienso en mi pasado de sueños olvidados, promesas no cumplidas, después de tantos años y tierras divididas que ahora alumbras con tu sol. Cuando llegaste, yo caí de la altura del sol. Luego me diste el calor y el viento del sol. Canto de mis sueños, canto acorralado entre luchas campesinas en contra del Estado y pensando en otras vidas. Mi canto es como la luz del sol. Canto lo de adentro por no echarlo afuera. Canto del sufrimiento, el grito de la tierra. En tus manos el espejo, en mis manos está la luz del sol. Cuando llegaste, yo caí de la altura del sol. Luego me diste el calor y el viento del sol. Cuando llegaste, yo caí de la altura del sol. Luego me diste el calor y el viento del sol. El calor y el viento del sol. Yo caí de la altura del sol. Cuando me miraste mis ojos se cerraron, volé por otros lados del sur que está mojado, del beso de tu boca en mis labios resecos por el sol. Pienso en mi pasado de sueños olvidados, promesas no cumplidas, después de tantos años y tierras divididas que ahora alumbras con tu sol. Cuando llegaste, yo caí de la altura del sol. Luego me diste el calor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a un nuevo seminario de la serie Diálogos País. Soy Bernardo Pardo, director regional de la Fundación Superación de la Pobreza, región de la Araucanía. Como fundación hemos querido tomar la oportunidad que nos da el formato online para reunir en estos Diálogos País a diferentes personas que esperamos enriquezcan nuestra reflexión en diversos temas país. Quiero agradecer a Media Partner, al Criterio Ciudadano Omnibus y finalmente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por financiar esta iniciativa.
Los saludamos desde la región de la Araucanía. En esta ocasión abordaremos un tema muy importante, reflexionaremos sobre la participación indígena y afrodescendiente en la escritura de una posible nueva constitución, enmarcada en el convenio 169. Además, conoceremos una experiencia internacional que da cuenta en la práctica de este tipo de procesos. Empezamos así este diálogo denominado Convenio 169 y escaños reservados, pueblos originarios y afrodescendientes en la construcción de una nueva constitución. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a un panel de lujo que nos entregará luces respecto de esta situación. Hoy nos acompañan Marcela Ríos, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Marta Salgado, activista afrochilena, presidenta de la ONG Oro Negro; Adolfo Millagur, dirigente de Identidad Lafkenche y alcalde de la Municipalidad de Tirúa; y Nina Pacari, abogada y dirigente indígena ecuatoriana. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Antes de comenzar con nuestros panelistas, les invitamos a dejar sus preguntas en el chat del Facebook. Después de las presentaciones las recogeremos para hacérselas a nuestros invitados al final del diálogo. La conversación de hoy es muy relevante y nos permite conocer desde organismos como el PNUD, los dirigentes locales, nacionales, la relevancia de la diversidad cultural en la redacción de una nueva constitución. Este es un tema contingente, toda vez que mañana, miércoles, se continúa la discusión de este tema en la Comisión de Constitución del Senado, resolviendo la reforma constitucional que asegurará escaños reservados para pueblos originarios y afrodescendientes. Comenzaremos con Marcela Ríos, quien es representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, es integrante del Consejo Asesor del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y vicepresidenta y consejera de Comunidad Mujer, quien realizará una introducción denominada Procesos Constituyentes, Representación de Pueblos Indígenas y Experiencia Internacional. Marcela, bienvenida. Buenas tardes. Hola, muchas gracias, Bernardo, por la invitación. Quisiera confirmar cuánto tiempo para no pasarme. 10 minutos, Marcela. Yo te voy a avisar de todas maneras. Perfecto. Bueno, es un placer estar con mis copanelistas, alcalde Millagur, un honor nuevamente poder verlo, aunque sea a través de esta plataforma virtual, y a las dos panelistas estrellas que tenemos hoy día, muchísimas gracias por permitirnos participar. Desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en particular también desde el Sistema de Naciones Unidas hemos venido trabajando hace muchos años en la promoción, obviamente, de los derechos de los pueblos indígenas, y nosotros en el PNUD en Chile en particular hemos tratado de contribuir específicamente tratando de entender cómo en otros países, cómo en diversas democracias se ha logrado abordar los desafíos de la representación de los pueblos en los órganos legislativos, en los órganos colegisladores y también en los procesos constituyentes. Tenemos varios documentos e informes que hemos publicado en los últimos años disponibles en nuestra página web, uno sobre la experiencia a nivel mundial de mecanismos específicos de representación para pueblos indígenas en poderes legislativos, donde analizamos la experiencia mundial en materia, por ejemplo, de escaños reservados, y también en el 2015 publicamos un informe sobre mecanismos de cambio constitucional en el mundo para justamente poder entender cuáles son los procesos de procesos constituyentes que se han desarrollado en otros países. Como ustedes saben, el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas son los dos marcos normativos que entregan un horizonte normativo no solo a los estados que ratifican estas dos tratados internacionales, sino que también a nuestro trabajo cotidiano desde Naciones Unidas. Tanto el Alto Comisionado de Derechos Humanos como la OIT en particular son custodios, promotores, tienen mandato por impulsar y por salvaguardar estos dos importantes marcos normativos. Yo quisiera hacer un par de reflexiones generales sobre la experiencia internacional y después 2 o 3 minutos referirme a la discusión en este momento que está teniendo lugar en Chile. Ya hace una década que el PNUD a nivel mundial hizo un informe con
con la Unión Interparlamentaria, donde veíamos en ese momento que prácticamente 45% de los países que fueron consultados, 80 países del mundo, o sea, más de cerca de 40 países en el mundo tenían algún tipo de mecanismo de representación, ya sea de pueblos indígenas o de poblaciones lingüísticas, religiosas, étnicas específicas en sus territorios. Por lo tanto, los mecanismos de representación especial han estado ampliamente difundidos en diversas partes del mundo hace mucho tiempo y tenemos muchas experiencias de las cuales podemos aprender algunas de las características. En específico, los escaños reservados, que significa que hay asientos, curules puestos en un órgano legislativo deliberativo electo, hay reservados cupos específicos para poblaciones que se pueden definir en particular, por ejemplo, para los pueblos indígenas y tribales o para algunas poblaciones étnicas o religiosas específicas. Los casos más conocidos en Chile obviamente son el de Nueva Zelanda, pero también en Bolivia, en Colombia, en Zimbabue y en India existen mecanismos de escaños reservados. En términos de los procesos constituyentes, muy rápidamente, la experiencia en América Latina ha sido una experiencia que ha dejado aprendizajes. Hoy día vamos a escuchar a Nina hablar de la experiencia de Ecuador en profundidad, pero aparte de la experiencia de Ecuador, tenemos que decir que otros países tuvieron procesos constituyentes con la participación activa de pueblos indígenas. La Asamblea Constituyente de Colombia en 1991 hubieron 2 escaños de los 74 puestos que tuvo la Asamblea Constituyente definidos específicamente para los pueblos indígenas de Colombia, que representan el 3% de la población. En Venezuela, con 2% de población indígena, también la Asamblea Constituyente en 1999 apartó un total de 13 escaños entre 131 delegados que fueron para los pueblos indígenas. Y en Bolivia, con una participación mucho más alta, si bien hubieron solo 3 escaños reservados para la población indígena, que representa la inmensa mayoría, digamos, del país, el 62% de la población de Bolivia se adscribe a alguno de los pueblos indígenas, la representación en la Asamblea Constituyente Boliviana de los pueblos indígenas llegó al 35%, no solo por los escaños reservados, que eran solo 3 de los 255 miembros, sino porque los representantes indígenas conformaron una proporción muy importante de las listas de partidos que compitieron en las elecciones y en particular de la lista del MAS, que ganó una amplia mayoría de los cupos en esa Asamblea Constituyente. Entonces, tenemos diferentes experiencias. En Nepal, también en el proceso constituyente del 2008, la proporción de pueblos originarios alcanzó el 35% del total de representantes en el órgano constitucional. La inclusión de los pueblos originarios en el caso de Nepal se llevó a cabo a través de cuotas, no de escaños reservados, pero también lo que significó que iban en las listas de los partidos representantes indígenas, y en el total de 218 delegados de esa Asamblea Constituyente, como decía antes, hubieron 218 delegados indígenas, un total de más de 600 integrantes de la Asamblea Constituyente. En el caso de Nueva Zelanda se trata de escaños reservados, como muchos de ustedes tienen que saber, para el Parlamento regular, y ese es un caso que ha sido ampliamente estudiado, pero nosotros queríamos aquí poner énfasis también en las experiencias de estos otros países que han sido específicamente en los procesos constitucionales. Yo quisiera terminar diciendo 3 o 4 cosas que nos parecen importantes para el debate nacional, entendiendo que la experiencia internacional es muy variada y que lo que está en discusión en Chile hoy día es un proceso inédito histórico para un proceso que no se ha impulsado nunca antes,
no solo porque nunca antes se ha discutido una constitución en democracia, nunca antes se ha convocado a la ciudadanía a participar en un plebiscito de entrada en un proceso constituyente. Los plebiscitos de entrada en los procesos constituyentes son bastante poco frecuentes, menos frecuentes aún cuando se pregunta no solo sobre la opción de redactar o no una nueva constitución, sino también se pregunta el tipo de órgano constitucional que se quiere utilizar. Y acá, sí, es que en el caso de que sea exitosa la opción de apruebo y que se instale la opción de una convención constitucional o de una convención mixta, la idea es que en ambos casos puedan existir escaños reservados para una representación de los pueblos indígenas. Está, sin embargo, y yo me imagino que el alcalde Millebur se va a referir a la discusión más específica en la que estamos hoy día en este momento, está en discusión todavía qué porcentaje de los escaños deberían ser apartados para pueblos indígenas, cómo se deben distribuir esos escaños entre los nueve pueblos existentes en el país, y también la forma, un tema muy importante va a ser cómo se define el padrón. Hemos visto cómo las últimas semanas se ha producido una larga discusión sobre la posibilidad de innovar en el proceso de elecciones considerando la pandemia. Se ha planteado la necesidad de introducir voto postal, voto a domicilio, una suerte de distintas opciones, y el consenso del servicio electoral con el gobierno aparentemente hoy día es que queda demasiado poco tiempo para poder introducir innovaciones importantes al proceso electoral. Por lo mismo, parece complicado pensar que sea posible poder elaborar un padrón específico para que los pueblos indígenas puedan votar, y ese es un tema técnico que tiene consecuencias políticas muy importantes, que nos parece de extremada urgencia poder atender a las distintas opciones. Termino diciendo que de la experiencia internacional tenemos que aprender que, si bien hay mecanismos que en otros países han funcionado, no es posible repetir exactamente los mismos mecanismos, porque cada país tiene una experiencia distinta, porque de acuerdo a la Declaración de Naciones Unidas, además, sobre derechos de los pueblos indígenas, es esencial que se respete la cultura, la idiosincrasia y la autonomía de los pueblos para definir sus propios mecanismos de representación. Por lo tanto, es muy importante que se tome en cuenta en esta discusión cuáles son las preferencias y acuerdos a las que llegan los pueblos indígenas en esta materia. Es muy importante, además, que se respete por lo menos la representación de todos los pueblos, teniendo Chile por lo menos 9 pueblos. La población indígena en el país está cerca del 13%, según el último censo, muchísimo más alta de la que se tiene en otros países que hemos mencionado, como Venezuela o Colombia, y por lo tanto hay que considerar esa dimensión. Por último, quisiera decir que es muy importante a la hora de discutir sobre la representación de los pueblos indígenas, pensar que la presencia en la constituyente de representantes indígenas no se va a agotar o no debería agotarse solo en los escaños reservados. Es posible, como ustedes saben, en este proceso presentar listas de independientes, van a haber listas de partidos políticos. Todas esas listas pueden ir también representantes indígenas, además de quienes compitan por los escaños reservados. Eso sería algo muy positivo para aumentar así también la presencia de representantes indígenas. Y también están los últimos dos preocupaciones importantes, que aparte de los pueblos indígenas en Chile estamos por primera vez discutiendo la representación y participación de la población afrodescendiente, que ha sido excluida sistemáticamente de otros espacios de conversación y participación. Pensamos que es un avance muy importante que en el proceso constituyente, que abre un espacio para una nueva etapa de deliberación de la democracia, se puedan incluir a esos pueblos. Y finalmente, y con esto sí termino, Bernardo, así como se logró conquistar la paridad para la Convención Constitucional, que significa que el 50% de los delegados, que esa
convención constitucional tendrá que ser 50 y 50 entre hombres y mujeres. Sería muy importante que el mecanismo que se logre consensuar para representación de los pueblos indígenas y afrodescendientes también considere la paridad para que tanto hombres como mujeres puedan ser partícipes de esta discusión y representar las vivencias, demandas y aspiraciones de mujeres y hombres de los distintos pueblos en Chile. Con eso termino. Muchísimas gracias. Y si tenemos un momento para preguntas, podemos profundizar en los temas. Gracias. Muchas gracias, Marcela, por compartir tu importantísima reflexión. Ahora dejaremos con ustedes a la señora Marta Salgado. Ella es activista afrochilena que promueve cultural y la protección de los derechos civiles para la diáspora africana en Chile. Fundó varias organizaciones no gubernamentales para promover los derechos de las mujeres y las minorías. Señora Marta, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Muy buenas tardes a todos, a todas. Es un honor para mí estar en este panel y primero que todo comentarles, ¿no es cierto? Cuando hablamos del pueblo tribal afrodescendiente chileno, estamos hablando de una población que fue negada hasta el año pasado, que se aprobó la ley de reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente chileno, la ley 21.151. Esta población ha sido negada en todos los aspectos dentro de nuestro país. Por lo tanto, nosotros el año 2000, la familia funda la ONG Oro Negro, donde parte todo este trabajo político, cultural y social por revitalizar las costumbres, las tradiciones que permanecían dentro del tronco familiares. Hay que recordar que nosotros también estamos en el territorio más de 480 años, al igual que los pueblos originarios, antes de la República. Por lo tanto, nos asisten todos los derechos internacionales y los derechos internos del país, porque nosotros tenemos una ciudadanía diferenciada. ¿Y eso por qué? Porque el país ha firmado convenios. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, la salvaguardia del patrimonio inmaterial de los pueblos, la Carta de los Derechos Humanos y todos esos instrumentos que nos avalan en la Corte Interamericana. Por lo tanto, nosotros hemos empezado un trabajo que tiene que ver con la revitalización, como lo decía anteriormente, porque las tradiciones se han mantenido ya más de 250 años en el territorio por troncos familiares. Estas tradiciones tienen que ver con el patrimonio inmaterial, cruces de mayo, gastronomía, bailes de moreno, artesanía, lugares también como la Ruta del Esclavo, infinidad de patrimonio inmaterial que nos identifica, la danza, la música, los instrumentos musicales. Entonces, estos 20 años que hemos ido caminando han sido para mostrarle al país, a Chile, desde Arica a Punta Arenas, la existencia de los afrodescendientes. Y es así que logramos este reconocimiento. Ahora bien, ha sido infructuoso
caminar hacia lo que es la lucha por conseguir uno de los escaños reservados. Hemos tenido, y hay que decirlo, los pueblos originarios en contra nuestra. Y entonces nosotros tenemos no solo que luchar con la discriminación, el racismo y la xenofobia del Estado de Chile, del gobierno de Chile, de los parlamentarios que poco conocen del tema afrodescendiente. Muchos se declaran ignorantes. Bueno, eso entre comillas, porque también eso es responsabilidad del Estado, de los gobiernos, porque en la educación chilena no se enseña que gran parte de la población desciende de personas esclavizadas africanas. Hay que recordar que en Chile hay un 4% de sangre africana en la población desde Arica a Punta Arenas. Luego nosotros trabajamos con el Instituto Nacional de Estadística para hacer una encuesta de caracterización de los afrodescendientes en la región Arica-Parinacota. Esto dio un 4,7% de población, más o menos comparado con los censos, 11.000 personas solo en la región, porque nosotros, este proyecto de ley es de corte nacional, porque las personas esclavizadas africanas fueron traídas al territorio nacional desde, ¿no es cierto?, Arica a Punta Arenas. Pero hay que recordar que nosotros descendemos los troncos familiares traídos al virreinato del Perú. Y entonces nosotros hablamos de la diáspora africana. Y a partir de la República, nosotros y nuestra familia, nuestros troncos familiares, pasaron a ser parte de Chile. Entonces, todo lo que sea el derecho interno nos corresponde. Luego, nosotros también estamos en estas indicaciones para los escaños reservados en 3 indicaciones, que son de la senadora Gois, una en la que está el senador Durana y la otra del senador Insulza. Y efectivamente, como lo afirman los pueblos originarios, en 30 días que se quieren dar para construir un padrón electoral, obviamente que eso no se puede. Si la CONADI, que tiene tantos años como institución pública, no lo tiene, ¿cómo vamos a pretender en 30 días hacer un padrón electoral? Y en el caso nuestro, el senador Insulza ha dicho que sería el Ministerio de las Culturas, las Artes, el Patrimonio, quien acreditaría, ¿no es cierto?, a los afrodescendientes chilenos, puesto que hemos venido haciendo un trabajo desde que se crea el Consejo de las Culturas, ahora Ministerio. Luego también recordar que nuestra ley está basada en el convenio 169 de la OIT por las experiencias, ¿no es cierto?, de Surinam y Surinam. Entonces, nosotros, ¿por qué? Porque hemos mantenido tradiciones, costumbres, y por lo tanto, nosotros apelamos a ese convenio y también estamos en unas conversaciones para ser incluidos también en el Censo Nacional 2022, que por ahí hay unos rumores que sería el 2023. Pero todo esto nosotros lo hemos trabajado en el derecho que tenemos a ser
incluidos en todas las políticas públicas. Nosotros hemos, dentro de esta pandemia del COVID-19, nos hemos dado cuenta que la pandemia de la discriminación, el racismo y la xenofobia no se ha terminado ni en el país ni en el mundo, y que seguimos los negros en el sueño de Martin Luther King. Seguimos en ese sueño. No sé cuándo lo vamos a alcanzar. Y esperamos que los legisladores se pongan, ¿no es cierto?, la mano en el corazón y también la mano en las leyes, en los códigos, para poder dejar dentro de los escaños reservados un espacio o dos espacios para los afrodescendientes chilenos para estar, ¿no es cierto?, en la Constitución. Y lo otro, decir que el pueblo tribal afrodescendiente acuerda el apruebo en el sentido de que el cambio de la Constitución tiene que tomar al pueblo como un pueblo constitucional. Por eso queremos estar en la constituyente. Hoy día esos son nuestros máximos esfuerzos. Gracias. Muchas gracias, señora Marta. Yo creo que bueno, lo que usted plantea efectivamente es real. Para vos ha sido un descubrimiento, y en lo personal, para mí, en este proceso en particular. Así que es súper relevante que comparta su experiencia con nosotros y con todos quienes nos están siguiendo hoy día. Como lo mencionamos en la presentación, desde comienzos de este año y producto del 18 de octubre, se ha generado una serie de reformas constitucionales referidas a asegurar la más amplia participación y representatividad de los órganos constituyentes que se implementarán de ganar la opción apruebo el día 25 de octubre. En este contexto se resolvió la participación de constituyentes independientes, la de paridad de género, quedando pendiente lo referido a pueblos originarios y afrodescendientes. Lo anterior es de especial interés, ya que de construirse una nueva Carta Constitucional, esta debe ser elaborada con la participación de todos y de todas. Para seguir con el panel, voy a presentar a nuestro próximo invitado. Les quiero recordar, sí, que dejen sus preguntas en el chat para poder hacérselas al final de las presentaciones a nuestros invitados, ¿ya? Queremos dejar con ustedes a continuación a Adolfo Millagur. Él es dirigente de Identidad Territorial Lafkenche, organización indígena que agrupa un conjunto de comunidades y actores territoriales que habitan el Lafken Mapu o territorio costero mapuche. Este abarca desde el Golfo de Arauco hasta las provincias de Chiloé y Palena. Adolfo fue el primer alcalde mapuche del país por la comuna de Quirúa del año 96 y en la actualidad es el alcalde de dicha comuna. Adolfo, muy buenas tardes por acompañarnos. Anuari compu che compu lamien compu buení, especialmente los que están aquí de panelistas, que es una alegría de verlos por la pantalla, por lo menos en esta pandemia que nos tiene a todos medio en un escenario desconocido de compartir extrañamente ideas a través de las redes sociales. Yo recuerdo, a propósito del tema de las redes sociales, que en alguna vez, más que alguna vez, muchas veces estuve escuchando y alguna vez opinando con respecto al tema de la globalización. Y habían dirigentes en su época de que eran muy contrarios a de que el Internet llegara a las comunidades, que amenazaba la cultura y una serie de otras tesis más que se construían en aquella época cuando comenzó a descubrirse la tecnología. Lo digo de manera tal vez casi recordándome de esos tiempos, porque ahora uno ve a esos mismos dirigentes que se resistían a que esta tecnología llegara a nuestras comunidades, lo están usando. Entonces a veces uno, en la medida que se opone sin tener mayor
conciencia o mayor conocimiento tal vez, o por distintas malas experiencias que hemos tenido los pueblos originarios, se oponen a situaciones que son a veces inevitables y son evidentes y que son útiles también, en este caso esta red social. Saludar especialmente a Nina, que hace mucho rato que no la veo personalmente. Estuve con ella en Quito cuando ella había salido recién de una muy buena experiencia de embajadora de su país. Y a ustedes también, la Marta, que la conozco ahora por este medio. Bueno, también en verano pasado estuvimos con la compañera del PNUD, y Bernardo, que hace rato ya lo conocemos por la institución que hoy día nos está convidando a este foro, que es la Fundación para la Superación de la Pobreza. Eso es lo primero. Lo segundo, hoy día, mientras tanto venía a participar de este foro, venía manejando a mediodía, media tarde, por la radio me enteré de que hubo una noticia muy importante para los mapuches, creo yo, que es el reconocimiento de Licure Chehuaylás como Premio Nacional de Literatura. No sé si estoy atrasado, pero creo que fue hoy día, No sé si fue hoy día, Pardo, ¿no? Hoy día. Entonces, la verdad que yo debo confesarle a ustedes, a través de todo lo que están, si es que hay gente que está viendo la red ahora, tuve la intención de detenerme un rato al lado de la ruta, porque me alteró, me generó una alegría tremenda de tener una muy buena noticia para nuestro pueblo. Creo que es una muy bonita señal de que el país se está abriendo a las otras voces, a los otros pinceles, al vehículo del alma del otro pueblo que ha estado siempre acá, que es el pueblo mapuche. Entonces, en ese sentido, yo creo que tal vez un indicio de que este país se está abriendo a otra cosa, a un escenario distinto, está escribiendo de manera distinta lo que es la relaciones sobre todo culturales. Así que el Licure, que no creo que esté viendo, porque me imagino está regocijado de alegría y requerido por mucho, un saludo especial a través de este medio, por un fraternal alegría que tengo yo personalmente, porque lo conozco y creo que es una muy buena noticia para los mapuches. Hoy día estamos convidados a conversar sobre los escaños reservados. Ya me parece rara esa palabra, escaños reservados, porque algunos que son racistas y que van con la mente sobre todo negativa sobre los mapuches, casi se confunden como que están garantizados para nosotros de una manera casi asegurado. Y hay que precisar de que escaño reservado significa, a mi entender, hoy día Chile tiene 155 escaños reservados si es que se produce un buen resultado del plebiscito. Los chilenos tienen 155 escaños reservados, en buena hora, en paridad de género, con participación de los independientes. Pero a nosotros, ustedes como Fundación de Superación de la Pobreza, nos convocan a conversar de un tema que debimos haber conversado, no ustedes, sino que Chile debió haber sido uno de los primeros acuerdos que firmaron en Valparaíso entre gallo y medianoche a las 2:30 de la mañana, cuando todo el pueblo dormía. Las primeras naciones debieron estar con letra especial y no están en ese acuerdo que se tomó ahí ese día, y todavía no están. Y me parece que lo que usted y yo creo que todos los que tienen sentido común debieran llevar también a reflexionar por qué todavía no están. Yo creo que es patético, yo creo que es elocuente de una realidad que tiene el Estado chileno para con los pueblos originarios y, por cierto, también con los afrodescendientes, con todas las, entre comillas, minorías también, porque hay una lógica súper piramidal, y muchas veces uno, cuando se relaciona con la élite política de Chile, uno siente que ellos caminan por los pasillos del Parlamento, por el pasillo de los ministerios, con el pasillo de la moneda, con la verdad en la frente siempre. Ellos andan con ese orgullo, me da la impresión que como que nos dan la tarea. Hay otras verdades que están también necesarias de discutir. Y seguramente no pusieron la participación de los pueblos originarios en este gran acuerdo. No sé si está en gran acuerdo, pero es un acuerdo que fija la ruta. Entonces,
hay una cuestión que hay que preguntarse: ¿por qué los pueblos originarios, a esta altura del día, menos de 60 días de un plebiscito, y en abril la elección de los constituyentes, y luego el año siguiente para la redacción de una nueva constitución, todavía no tienen resuelto un tema tan importante como la participación de las primeras naciones? Pero sí, para el discurso fácil, para la galería, cuando hablan los parlamentarios, el presidente de la República, los ministros, los generales, hablan de que los pueblos originarios, y todavía dicen araucanos algunos, son la raíz de este pueblo. Y quieren construir una nueva institución sin la raíz del árbol. Entonces, es patético, creo yo. En cuanto al tema de los escaños, y en buena hora que hoy día se está discutiendo, primero agradecer a nuestros ancestros, que sobre nuestra espalda ha dado la posibilidad de que estemos vivos y estemos perseverantes, cuando el 18 de octubre apareció para algunos escritores de la Revolución Social, para otra explosión, para otros, todos los nombres que todos conocemos en octubre, el 18 de octubre. Pero ahí no se descubrió la pólvora. Yo le doy el reconocimiento al movimiento social, al salto del torniquete del metro, le doy todo el crédito de que si no hubieran hecho ese gesto ellos, nosotros no estaríamos discutiendo una nueva constitución. Pero también debo sentirme orgulloso de la historia de mi pueblo, que nunca ha dejado de luchar por lo que hoy día a lo mejor se abre como una ventanita de posibilidad de mejorar nuestras condiciones. Y yo creo, como está aquí el 169 aludido, dice en la convocatoria el 169 y luego escaño reservado, no hay que hacerle el quite, que también es polémico el 169 en función de esta discusión. El 169 tiene que ver con que dice en su letra la consulta previa, libre e informada, de buena fe. Entonces hay que decir de que en este debate que se está dando en Chile, diría yo que hay tres corrientes de opinión dentro del movimiento mapuche. Una, que tiene que ver, que dicen de que la consulta es necesaria una vez que se comienza a redactar la Constitución. Cada materia que se tenga que tocar y afecta a los pueblos originarios se tenga que consultar. Ese es un camino. Ese es el camino que yo por lo menos creo, porque yo creo que la redacción de una nueva Constitución es un estándar superior a una consulta del 169. Otro, que plantean de que sin la consulta no se puede participar en la constituyente a través de los escaños reservados. Tiene que haberse una consulta previa. Y hay otros que no están, como dirían los más jóvenes, que todavía me siento, no están ni ahí que sea una nueva constitución o no, porque también hay sectores mapuches que no creen en este proceso, porque tienen argumentos suficientes también para desconfiar de las distintas malas experiencias que hemos tenido, los distintos tratados que ha tenido Chile con los mapuches. Cada vez que los mapuches han tenido tratados, el Estado chileno lo ha roto. No han sido los mapuches. Entonces, en este caso, creo también hay una legítima duda de no creer en este proceso. Yo me inscribo en la posibilidad que está, al redactar una nueva constitución, para los pueblos originarios, de abrir una puerta, no agotar en ningún caso la demanda total de los pueblos originarios, sino que establecer una mínima posibilidad y una ruta general para poder, entre todos los que cohabitamos en este país que se llama Chile, establecer una ruta de convivencia, una ruta de entendimiento. Y por cierto que este país no tiene claro el horizonte de cómo resuelve la relación de los pueblos originarios con el Estado chileno. Y en esta discusión creo que es muy importante de que hayan escaños garantizados para que mediante elección popular los pueblos originarios también elijan a sus representantes para que debatan al interior de ese gran debate que se va a dar ahora a partir de octubre en adelante con respecto a la nueva Constitución. Hay muchas materias de lo que nosotros estamos planteando. Yo, como dirigente de las Kenche, de la entidad Las Kenche, y como integrante de la ANCAM, hemos planteado propuestas de cómo nosotros nos gustaría que fuera la garantización de los escaños. Uno, decimos nosotros, que sea a través de lo que mide, este caso, el censo. El último censo de Chile dice de que debiéramos ser el 13%. Y el
13% no es por ser el 13%, no hay que dejar de perder de vista y que el 13% es porque hemos sido capaces de sobrevivir al genocidio, al intento de exterminio del Estado chileno para con los pueblos originarios. Por lo tanto, pensar algún sector político que sean menos que ellos, menos que el 13%, es no tomar en cuenta la historia que han pasado en nuestro país. Pero también por autoidentificación. Nosotros creemos que la gente no puede ser de que a los pueblos originarios, en el momento de querer elegir su constituyente, tengan que inscribirse en un registro especial, porque tendría una carga discriminatoria. Porque hoy día, en tanto cumple 18 años, la persona o el ciudadano tiene derecho automático para elegir y ser elegido. Y en ese sentido, y ahí termino, Bernardo, porque me está marcando la tarjeta amarilla y roja ya de 2 minutos, y en ese sentido, yo me pregunto, si le obligan a los pueblos originarios a que hagan un registro especial en el momento que estamos, con pandemia, con los tiempos que quedan, pero además también se le exigiría una carga extra a los pueblos originarios solo por ser indígenas. Y en cambio al chileno común no le exigen ningún trámite extra para ejercer su derecho a elegir y ser elegido. Pero yo me pongo en la idea de que hay un abuelo que no maneja la tecnología y además también está lejos de los centros urbanos para hacer su trámite de inscripción. Básicamente le estamos negando con ese requisito a la población. Con respecto a las indicaciones, son muchas, son como 15 indicaciones que yo no tengo ningún problema de poder ayudar a explicar acá cuáles serían de las maneras. Ahora, mañana se está discutiendo el tema en el Senado, hay que estar muy vigilantes, yo le hago un llamado a todos los que están viendo este programa, a que monitoreen este proceso que está dando, porque ahí se está discutiendo de una u otra manera, no el futuro de los mapuches, sino que el futuro de Chile, pero tal vez una puerta que se pueda abrir para poder avanzar de mejor manera en la relación del Estado con el pueblo, en este caso el pueblo mapuche. Muchas gracias, Bernardo. Yo sé que me extendí más allá de la cuenta, parece, así que, bueno, estoy con mucha expectativa de escuchar a Nina, que nos trae la experiencia de Ecuador, que yo creo que ha sido muy interesante. Gracias Adolfo. Sí, pero le hemos dado una ventana de tiempo a todos, un pelito más, así que no hay problemas con ello. Pero muchas gracias, además. Por último, queremos dejar con ustedes a Nina Pacari. Ella es una abogada y dirigente indígena ecuatoriana. Desde el año 2017, Nina ofrece sus conocimientos en la primera escuela itinerante de Derecho Quichua del Instituto de Ciencias Indígenas Pacari. Además, es docente de la Maestría de Derecho Constitucional que se dicta en la Universidad Indoamericana. Nina, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Tukuikunata ali chishinispa kallaripani, Quichua llaqtamanta yuyaykunata pacta chispa ima alikapanman, sinakakpipas allimanta gota wakin simikunata kanipasa, ñakutin astawan karin misu simipimi rimagripani, chaymanta kispichiwankichi pi Quichua simita rimakuna. Buenas tardes a los que intervienen en este panel y gracias por la invitación. Me parece sumamente importante, oportuno que en las situaciones que vamos viviendo en cada uno de nuestros países podamos acercarnos a las experiencias que hemos vivido en los distintos países, los distintos pueblos originarios, que no obstante su particularidad y su caracterización nos une una filosofía común, una realidad histórica común y por lo mismo también frente a los estados nacionales una lucha común. Desde ese parámetro diríamos en el planteamiento y lucha que ha ido llevando adelante la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Movimiento Indígena, se ancla, yo diría, se detiene o tiene como su base fundamental una clave que no podemos olvidar. Es la continuidad histórica. Y por lo mismo, los planteamientos se hacen al rigor de esa continuidad histórica. Por lo tanto, no se trata de un sujeto colectivo individual, de un sujeto, aislado, individual, que de pronto plantee una particularidad salarial,
o de un acceso a la educación común, sino que lo plantea como entidades históricas colectivas y por lo mismo que han cuestionado el modelo de Estado excluyente y colonial, así como el modelo económico de las asimetrías y las desigualdades. Y en ese marco, el rol que deben jugar sectores populares empobrecidos y también, dígase, el movimiento indígena, para revertir esa exclusión, ese modelo de Estado y también revertir la economía de las asimetrías. Entonces, visto así desde esa clave de la continuidad histórica, en el caso, yo creo que no podemos hacer excepción de ninguno de los pueblos originarios, las distintas luchas y resistencias que han venido llevando adelante a partir de la invasión-colonización. Ninguno. Y podrá debilitarse en su proceso organizativo, a ratos medio hasta olvidarnos, pero ha habido toda una recomposición como parte de la resistencia histórica y que sus luchas, por cierto, a nivel de todo el continente están de por medio, que también hemos vivido procesos propositivos, no solo de estructuración orgánica, sino de planteamiento político, que han ido también ampliándose, modificándose, recreándose, ¿no? Y por lo tanto, bien podemos decir que de estas etapas en donde requeríamos de una mayor autoidentificación colectiva de quiénes somos, hacia dónde vamos, qué soñamos, qué planteamos, que recuerdo de la década de los 70 y 80 del siglo pasado, hay una emergencia en un contexto del quinto centenario para reposicionar de modo más orgánico y estructural, digamos, a los pueblos indígenas del mundo y particularmente en el caso de América Latina. Entonces, esto hace que, por ejemplo, el levantamiento de junio de 1990 en el Ecuador, la constituyente del 91 en Colombia, la marcha por la vida en 92 en Bolivia, el zapatismo, el alzamiento zapatista en México, forman parte de una expresión histórica demandando y cuestionando al Estado que hay que dejar el silencio a un lado. Y que no es solamente una inclusión reconociendo a unos indígenas que están de por medio, sino con todo lo que representan en su marco de filosofía, de institucionalidad, de costumbres, de territorios, de formas de ver el mundo, de desarrollo, en fin. Y desde ese parámetro, yo diría que en el caso del Ecuador se han hecho algunos ejercicios desde ese proceso colectivo. Primero, toda una reestructuración territorial identitaria durante 40 años, un desarrollo del planteamiento político y que se lo conoce como un proyecto político para que el Estado, al reconocer desde esa diversidad, pueda ser plurinacional, en fin. Entonces, parte en el hecho de una propuesta que viene desde los pueblos originarios, con reformas que en la década de los 90 se intentó para que se incluyan los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la crisis de representación política, crisis de representación partidaria de los partidos políticos, y que el Parlamento de ese entonces no dio respuesta alguna, por lo que el movimiento indígena tuvo que recrear su lucha y volver a plantear la necesidad entonces de las constituyentes fundacionales de los estados, porque los estados surgen sin diálogo, sin interconexión, sin considerar a los pueblos originarios. Y si nosotros damos lectura a las primeras constituciones, en el caso de Ecuador es espantoso para decirnos que éramos inocentes de segundo grado, incapacitados, en fin. Entonces, al margen de este proceso social que ha habido de los pueblos originarios, se fundan los estados nacionales y por lo tanto el planteamiento era la refundación del Ecuador. Y de hecho se tuvo que llevar adelante movilizaciones para que aquello se concrete. Se han dado las dos constituyentes que hemos tenido en el caso del Ecuador en el 98 y en el 2008, pero es por presión
de los sectores sociales organizados y sobre todo del movimiento indígena. Y por lo mismo, tanto en la Constituyente del 98 y en la Constituyente del 2008 se plantea lo fundacional, ¿no? Lo fundacional del Estado, y por lo mismo hay matices de diferencia entre por qué no deja de ser fundacional las reformas constitucionales con la Constituyente del 98 y por qué sí toma y cobra una dimensión de una asamblea constituyente fundacional en el caso del año 2008. Entonces, en ese entramado, lo fundamental para el movimiento indígena ha sido posicionar un planteamiento que no solo tenga que ver con los derechos de los pueblos indígenas, sino también que tenga que ver con una cuestión de trastocar lo que sería la propia institucionalidad, cuestión que todavía no la hemos podido, más allá de algunos elementos que constan en la Constitución, pero tenemos el hecho de señalar que hay que seguir bregando y batallando, no solo por las conquistas que faltan, incluirlas, sino también por el ejercicio de los derechos, porque también una vez que se han incluido en la Constitución, por ejemplo, resulta que a la hora de la práctica están alejados los mismos de siempre respecto del ejercicio de los derechos colectivos en relación a los pueblos indígenas. Entonces diríamos, en el caso del Ecuador, la petición o la realización de lo que es el Estado plurinacional o de lo que se dio las constituyentes tuvo que ser desde la lucha de los pueblos indígenas, y en la del 98 con otros sectores sociales, porque ha habido 10 años de experiencia en que después de la primera reforma, qué se debilitó, qué es lo que se incluyó, qué es lo que estuvo ausente, y diríamos toda una cuestión de movilidad social que se amplía para la constituyente del 98. En todo caso, diríamos nosotros como una parte fundamental para el contexto de los años 98, es que estaba vigente, digamos, el convenio 169 de la OIT. Y en el caso del Ecuador, en el debate de la Asamblea del 98, no se quería pues incluir nada respecto de los pueblos indígenas, más allá de no ser una visión antropológica. Cuestión que dista mucho del aporte y de acción de civilizaciones históricas como somos los pueblos originarios. Y desde esa dimensión lo que se hizo es precisamente señalar que lo fundamental era llevar los planteamientos que tengan relación con las demandas de los pueblos indígenas, pero también en cómo se trastoca el aparato colonial. Y de tal modo que frente a eso, de hecho el convenio 169 fue muy emblemático en el caso del Ecuador, porque fue una constituyente o constitucional, le llaman Asamblea Nacional también, porque no fue del todo autónoma, plena, funcionaba a la par el Congreso Nacional, y entonces estaban pues a veces la disputa entre estos dos entes, la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso Nacional también vigente, actuando. Entonces la estrategia que adoptó el movimiento indígena es tomarse el Parlamento, hacer que ratifique el convenio 169 de la OIT, y a la semana siguiente en la Asamblea Legislativa pues entrar a discutir los derechos de los pueblos indígenas. Entonces la consigna en aquel entonces fue nada menos de lo que establece el convenio 169. En el caso de Chile, por ejemplo, tiene reconocido el convenio 169. La consigna tiene que ser, y no solamente como consigna, sino aunque no les hayan tomado en cuenta al momento y que habrá que todavía batallar y para ver de qué forma hay inclusiones más directas, es que nada puede estar por menos de lo que establece el convenio 169 de la OIT. Ese fue, por ejemplo, el planteamiento en el caso del Ecuador. No estaba ratificado el convenio y lo que se hizo es tomarnos el Congreso, lograr que se ratifique y con esa ratificación discutir en el seno del Congreso Nacional. Bueno, las conquistas que en ese entonces tuvimos fueron importantes también. ¿Por qué? Porque con toda la fuerza movilizadora,
con los levantamientos que fueron parte de la exigencia para la Asamblea Nacional Constituyente, tanto el movimiento indígena con sectores sociales, nos establecimos en Asamblea Nacional Popular. Y en ese seno elaboramos toda una constitución política, pero entera. Y esa fue la herramienta que nos entregaron a los asambleístas en este caso, que se creó el movimiento político desde la CONAIE, para que llevemos adelante la tesis de la propuesta en su conjunto y no solamente un planteamiento pequeño. Esa fue, en cambio, ya desde lo que tenía que ver con sectores sociales, en fin, y fue, yo diría, en la Constitución del 98 que se incorporan los derechos sociales y se incorporan los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Incluso, dígase en este caso, respecto de la ciudadanía como tal, que ejerce derechos desde el mundo, la concepción occidental, ¿desde qué edad se ejerce? Y se colocó desde cuando nacen de acuerdo a su edad, porque antes pues era que se ejercía derechos después de cumplir los 18 años, y la Constitución del 2008 tuvo que recoger nuevamente este hecho de que para que los niños también tienen sus derechos y puedan ejercerlos de acuerdo a esa edad, pueda contemplar la Constitución. Pero asimismo el capítulo de los derechos colectivos fue importante en el caso del Ecuador, y recuerda el reconocimiento de la administración de justicia por parte de los pueblos indígenas. Entonces, lo importante es que el sujeto colectivo de pueblos indígenas quedó incluido. Paquete de derechos colectivos con sectores vulnerables de la niñez y adolescencia también quedaron incluidos, es decir, fue un reconocimiento y una ganancia en lo que era la inclusión de los derechos sociales. Pero no pudimos avanzar en la representación política, no pudimos avanzar en la cuestión económica, y bueno, quedó para posterior. Y en el caso de cuántos estuvimos como asambleístas, en el caso del año 98, era del 10%, es decir, éramos 7 de 70 como movimiento político Pachacuti, pero de esos 7, 4 éramos indígenas y 3 eran no indígenas, que íbamos en proceso justamente de conjugación de lo plurinacional, que es lo que nos habíamos planteado en el caso de Ecuador. A diferencia de ello, ya en el caso de la Constitución del 98, al ver que habían algunos frenos, algún vacío, porque la composición también de quienes integraban la Asamblea Nacional en el 98 eran de un peso de un 80% de la derecha y un control total de la derecha, en el caso del 98 se logró ampliar la representación más social, la representación incluso, digamos, de sentido más progresista. Entonces, las condiciones del sujeto político eran más favorables, digámoslo así. Aunque a pesar de ello todavía tampoco avanzamos mucho, pero fue importante en la Constituyente del 98 precisar y reforzar a las conquistas del 98. Esto es, primero, el hecho de que se logra en la Constituyente del 98 el reconocimiento del carácter del Estado, que está de acuerdo al carácter de la sociedad. La sociedad es plurinacional en el Ecuador. 14 nacionalidades indígenas, la afrodescendiente, 15, la mestiza, blanco-mestiza, 16, es decir, el proyecto de la CONAIE no se limita con su plurinacionalidad solo a los pueblos indígenas, sino a decir, somos pueblos y naciones en condiciones de igualdad y de diálogo horizontal que tiene que darse. Por lo mismo, es pues un planteamiento que tiene que ajustarse la estructura al carácter de la sociedad. Al menos en el papel está que es el carácter del Estado es plurinacional. Pero fue importante, en el minuto que me queda para englobar cómo fueron las propuestas, es que puedan tener una armonía. Entonces, lo fundamental fue colocar el sujeto colectivo de derechos, que ya no es solo el ciudadano, el sujeto individual, ya no es solamente una columna, la fuerte en la construcción, en la arquitectura del Estado, sino también el sujeto colectivo desde la continuidad histórica. Por lo tanto, incluimos el carácter
de quiénes son los titulares de derechos, los individuos, ciudadanos, pero también los pueblos originarios, los sujetos colectivos de derechos en este caso, además de la naturaleza, que no me voy a detener. Pero a eso se fortalece el capítulo de derechos colectivos, que en la Constitución están 22, pero con otras disposiciones concomitantes que refuerzan la autonomía territorial por la vía de la administración de justicia indígena y que quedan pendientes, por cierto, todavía el de la representación, es decir, cuántos en el escaño, y ahí teníamos un debate fuerte, porque si bien Colombia tiene el cupo de 2 senadores, que decíamos la cuota étnica, en otras hay los escaños reservados, pero creo que más allá de cualquier nombre que tenga, el planteamiento que hacemos en el Ecuador es que el Parlamento o la Asamblea Legislativa o Congreso Nacional, el nombre que adopte, tiene que ser plurinacional, de acuerdo a las representaciones directas de los pueblos originarios con sus usos y costumbres, porque es posible para eso precisamente compartir las normas, las vivencias que tenemos en cada uno de nuestros países. Esa es una tarea pendiente todavía, pero ahí le batallamos, no obstante, aunque sean con otras normas que nos imponen, pero en materia electoral, por así decirlo, seguimos batallando con lo nuestro, y la experiencia que vamos a tener el próximo año con las elecciones generales de presidente y parlamentarios, no sabemos cómo va a ser el contexto del COVID, con lo de la pandemia, será virtual o no, y todavía estamos pues a la espera de algunas precisiones que en materia electoral se dé, pero lo que no pueden es dejar a un lado a los pueblos originarios en ninguna parte del mundo, y menos en Latinoamérica, y por cierto tampoco menos en Chile, donde están los pueblos originarios y los afrodescendientes que comparten parte de la historia, como bien lo ha dicho la compañera Marta. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Nina. Es una experiencia increíble y creo que es toda una oportunidad poder escucharte, además. Aprovecho de agradecer a la señora Marta, a Adolfo, a Marcela. Voy a leer algunas de las preguntas que tenemos en el chat para que puedan tomar nota y hacemos una ronda, por favor. Marcela nos pregunta en el chat cómo ven la relación con los partidos políticos en caso de que existan escaños reservados, ¿ya? Para la señora Marta y para Adolfo, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que debería contener una constitución de manera que se repare en parte el daño que han sufrido los pueblos originarios y los pueblos tribales? Y para Nina, en esta primera vuelta, si nos podría contar cuál fue el mayor aprendizaje que les dejó el proceso constituyente en Ecuador, desde el punto de vista, bueno, de la incorporación de la mirada de los pueblos originarios y afrodescendientes en el proceso, en la elaboración de la Constitución. Marcela, por favor. Oye, ese yo creo que es un gran tema. Es importante, creo, poder poner en contexto la elección que se va a realizar para constituyentes. Si gana el apruebo en el plebiscito del 25 de octubre, se va a realizar una elección de constituyentes el 26 de abril, que va a ser concurrente con la elección de alcaldes, de concejales, de gobernadores regionales, de cores. Va a ser una elección súper cargada para los partidos políticos, en la que van a tener que llevar muchísimas listas, y en la que estamos en un contexto de alta fragmentación de los partidos. En este momento hay 25 partidos políticos legalmente inscritos y otros 17 partidos en proceso de inscripción, que significa que podríamos tener hipotéticamente 42 partidos inscritos para las elecciones de abril. Y además, por primera vez en el proceso constituyente, se va a permitir solo para la elección de constituyentes, no para las otras elecciones, que los independientes y las independientes puedan inscribir listas para competir, para estar en la constituyente como independientes.
Entonces, me parece que el escenario va a ser muy complejo, porque con los bajos niveles de participación que hemos venido teniendo históricamente, que estamos alrededor del 50% de participación electoral, en algunos sectores con participación más baja todavía en los jóvenes, por ejemplo, entre 18 y 25 años, creo que los partidos tienen que hacer un enorme esfuerzo para poder mantener apoyo, que va a ser súper importante que tanto los independientes como los partidos logren hacer alianzas para la constituyente, porque si se presentan 20 listas distintas para la constituyente, va a haber una enorme fragmentación. Los partidos que logren ir en alianzas con más partidos en una sola lista van a verse beneficiados por el tipo de sistema electoral y cifra repartidora, por los tamaños de distrito. Entonces, perdonen la larga introducción, pero creo que los partidos están buscando candidatos diversos, candidatos y candidatas, tienen que llevar listas paritarias. Me parece que en ese contexto los partidos van a buscar llevar también buenos candidatos y candidatas indígenas en todos los distritos donde esos candidatos tengan representación, y por lo tanto se puede abrir, como decía al principio, la posibilidad de que tengas dirigentes indígenas que sean representantes de partidos, que sean representantes de ciertas posiciones ideológicas, a la vez que tengas representantes indígenas electos en los escaños reservados, que deberían ser más bien representantes no partidarios, digamos, deberían ser representantes con más vínculos a las organizaciones y más representativos de las comunidades y del mundo indígena orgánicamente. Pero me parece que eso puede terminar siendo positivo para la representación indígena, porque podría permitir, y afrodescendiente también, podría permitir que tengas no solo una opción de representación, sino que vayas a tener distintas opciones de representación y que puedas terminar con una presencia en la constituyente mucho más grande de la que si solo piensas en la presencia a través de los escaños reservados. Entonces, yo sé que esto es un tema complejo, que las organizaciones tendrán que discutir, pero me parece que tiene cosas positivas y negativas. Hay mayor espacio para la inclusión de dirigentes indígenas, creo que se van a abrir muchos espacios, los partidos están buscando buenas candidatas y buenos candidatos, y lo importante quizás va a ser trabajar tanto antes de la constituyente como durante la constituyente en temas de contenidos, que hay no solo en la presencia, sino que cuáles son los mínimos comunes o los máximos comunes que los representantes de los pueblos van a llevar a la constituyente, independientemente de cómo hayan llegado ahí. Yo creo que ahí también va a haber una discusión importante respecto de cuáles son los mínimos y los máximos comunes que van a tener que estar poniendo en esa discusión constitucional, y que son muchos, ¿no? Son muchos los temas que va a haber que discutir respecto de un nuevo marco constitucional y la relación del Estado con los pueblos. Gracias, Marcela. Bueno, efectivamente es un desafío para la sociedad chilena en pleno, ¿ya? Y efectivamente son cartas que comienzan a jugarse después del 25 de octubre, además, ¿ya? Eso también es un doble desafío. Señora Marta, ¿cuáles son los aspectos? Bueno, los aspectos fundamentales, primero, que el Estado de Chile debe pedir perdón, ¿no es cierto?, por el crimen de lesa humanidad de la trata transatlántica negrera, ¿no es cierto? Punto 1. Luego, reconocer
que en todos los territorios de Chile, de norte a sur, existen afrodescendientes chilenos. Tercero, incluir en la currícula escolar de Chile la historia de los afrodescendientes desde la educación parvularia, básica y media. Y luego también reconocer el patrimonio cultural y, por supuesto, hacer la educación de patrimonio cultural. Y bueno, también referirme un poco, en mi opinión personal, que los partidos políticos no han resuelto los temas en Chile. Por eso encuentro muy peligroso que se estén inscribiendo más partidos justamente en esta coyuntura de la constituyente. Eso para mí es peligroso, porque es una utilización de las personas, en este caso el pueblo indígena y el pueblo afrodescendiente. Puede parecer una oportunidad, pero es un aprovechamiento, porque no va a solucionar los temas. En Chile existe mucha pobreza y no la ha solucionado ni el Estado, ni los gobiernos, ni menos los partidos políticos. Que hay personas que están en los partidos políticos y lo han demostrado públicamente, que no conocen que en Chile hay pobreza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que nosotros, los pueblos originarios y el pueblo afrodescendiente, tiene que tener bien claro, como lo decía la compañera del Ecuador, nuestros derechos colectivos que lo asisten y el derecho a lo mejor a nosotros participar de pleno con el convenio 169 de la OIT y manifestar nuestros derechos ciudadanos frente a nuestras temáticas y problemáticas para avanzar. Eso. Muchas gracias, señora Marta. Bueno, efectivamente, se pone en evidencia ahí la deuda permanente que como Estado hemos tenido, no solo con los pueblos originarios, sino también con el pueblo afrodescendiente. Adolfo, la misma pregunta. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que debería contener esta nueva Constitución? De manera que de una u otra forma repare, si es que podría reparar el daño que han sufrido los pueblos originarios. El micrófono. Muy bien. Después de escuchar a Nina, del relato que fue muy elocuente, pero sobre todo con mucha experiencia de lo que significaba Ecuador. Yo tengo la suerte de haber estado cuando se tomaron la parroquia o la catedral allá en Quito en aquella oportunidad, casi por accidente me tocó estar también ahí adentro acompañando de bastante, sin saber lo que iba a impactar en lo que venía después de la lucha de los ecuatorianos. Así que conozco un poco cómo ha sido la trama de ahí, y como bien dice Nina, hubo un primer intento donde redactaron una constitución y luego se quedó claro que a los años más tarde nuevamente, o 8 años más tarde nuevamente, arreglaron un poco esa carga. Como en la vida, siempre hay cosas que ir mejorando. Los aspectos fundamentales, una pregunta casi de la redacción de una nueva constitución. ¿Cómo pensarlo? Yo creo que hay unas cuestiones que son básicas. Primero, se usa mucho de que es un hito trascendental, histórico, de lo que estamos viviendo acá en Chile, porque por primera vez que vamos a hacer el intento, esperamos que sea un buen intento, de redactar una carta fundamental, la Carta Grande, con la inspiración de distintos sectores sociales que nunca ha sido. En Chile nunca ha redactado la Constitución por parte de la ciudadanía. Pero tampoco ha habido nunca participación ni en una letra de los pueblos originarios, ni siquiera consideración.
Entonces, yo creo que el aspecto fundamental, a mi entender, en esta travesía que comenzamos a tener en Chile, es que este país, no en un artículo, sino que en su matriz fundamental, se defina como un Estado plurinacional. Porque el riesgo que se coloca también es que casi se luche para un reconocimiento en la nueva Constitución de la existencia de los pueblos originarios. Desde mi concepto tiene que ser un Estado declarado plurinacional, como la matriz. Desde el momento que se piensa la distribución del poder desde lo local, municipio, desde las organizaciones sociales, desde los poderes regionales, esté siempre pensado desde la distribución del poder de la plurinacionalidad, de los distintos actores, sobre todo en tanto los pueblos que cohabitan en estos territorios. Si vamos a pensar la distribución del poder en el norte, no podemos obviar que existen pueblos que están ahí, que tienen como visión distinta, en materia económica, en materia cultural, en materia incluso sobre todo en la cosmogonía de los pueblos. Si pensamos el territorio de Gualmapu, donde estamos nosotros, necesariamente no puede ser una imposición monocultural de la manera como nos tenemos que ir relacionando. Por lo tanto, si uno define un Estado plurinacional, obliga desde la academia, desde la liderazgo, a pensar un Estado completamente distinto, bajo un paradigma distinto, hasta como hoy día lo hemos venido dando. Y tiene que ser, creo yo, con la palabra que lo acompaña de manera indisoluble, que tiene que ser plurinacional, pero también intercultural. No da lo mismo que sea solo plurinacional. A mi entender, tiene que ser intercultural, porque intercultural, diría yo, permite vehicular el entendimiento desde lo colectivo, desde el otro diferente, no desde lo multicultural, que es muy parecido al intercultural, pero multicultural tiene que ver con solo lo cultural, pero tiene que ver mucho con el Banco Mundial. Y cuando yo digo el Banco Mundial, estoy hablando de cómo miran desde la economía. Entonces yo creo que son dos conceptos indisolubles de la plurinacionalidad, porque en la práctica, como dijo Nina, Chile es plurinacional en los hechos. Existen, cohabitan naciones distintas. Lo que falta tal vez escribirlo en el texto, pero también cuando hagamos el esfuerzo de intercultural tenemos que ser capaces de poder descifrar cuál es la diferencia. No como una dificultad, sino que esa diferencia como un aporte. El otro punto, que yo creo que es muy importante, es garantizar derechos colectivos. Ya no solo de los pueblos originarios, sino que también de los otros derechos colectivos que tienen que estar también garantizados en la nueva Constitución. El otro punto importante, con el tiempo que es escaso, decir solamente el derecho de la naturaleza. Ya no podemos seguir con la mentalidad de los romanos, con la mentalidad de los franceses, de que la igualdad, la libertad, y de los griegos, que la democracia solamente como concepto occidental. Tenemos que ser capaces de incluir, a pensar de que la naturaleza es el otro, es la existencia del otro para que yo exista. Porque si no damos garantía de existencia del otro naturaleza, los seres humanos no tenemos mucho tiempo que existir acá. Entonces, necesariamente el cambio de paradigma tiene que también pensar de que el río tiene derecho, de que el mar tiene derecho. Y por cierto que de un paradigma donde desde la relación de convivencia, no de explotación ni de daño, que hoy día la cultura occidental lo tiene. Por cierto que hay otro punto importante que debería discutirse también en la nueva Constitución, debería estar garantizado el poder de revocatoria del poder, sobre todo de elección popular. O sea, no es posible de que un diputado, un alcalde, un concejal, un senador o un presidente puede hacer lo que le dé la gana dentro de su mandato, dentro del marco de la ley, y el pueblo no tiene la facultad para hacerle revocatoria de mandato. Yo creo que la próxima Constitución tiene que tener esa facultad al pueblo, el soberano, para poder definir cuando una autoridad no se comporta de acuerdo a lo que uno cree que tiene que hacerlo. Y finalmente, creo yo que la participación de los pueblos originarios no tiene que estar, a la primera pregunta que se le hizo no tiene que estar cooptado por los partidos políticos de los pueblos originarios.
Y porque si decimos escaño especial para los pueblos originarios, tiene que ser genuino. Porque ¿para qué entonces que discutimos escaño especial para los pueblos originarios si los partidos políticos van a colocar sus operadores? Entonces vamos a seguir siendo colonizados y de una manera cooptados por las tendencias de las corrientes políticas. Por eso que nosotros, yo personalmente con otra organización, yo pertenezco a la Identidad de la Frenche, pero hubimos 50 organizaciones que hicimos presente este punto. Nosotros creemos que no sería una buena señal para los pueblos originarios de respetarlo si es que no se le da una prohibición a los militantes de los partidos políticos, que puede ser indígena incluso, pero si son indígenas militantes, vayan por sus partidos, reflejen su pensamiento hasta ahí. Pero los pueblos originarios tienen que tener a lo menos el 13% de participación en la redacción, a lo menos, como punto mínimo. Así que eso es lo que yo quería transmitir como algo, las cuestiones fundamentales, creo yo, de la nueva Constitución, que hay, yo creo que nos espera un tremendo escenario, pero depende mucho del resultado del 25 de octubre, o 26, no la fecha no me recuerdo bien, pero depende de ese resultado, porque el resto solamente es expectativa. Si no gana la posibilidad de apruebo, el resto es solamente teoría que quedaría en la nada. Por lo tanto, yo estoy empeñado en que el 25 de octubre se gane la moción apruebo y se gane también la opción convención constituyente, que no me gusta mucho la palabra porque yo hubiera preferido asamblea constituyente, pero bueno, la realidad está hecha de esa manera. Hay muchas cosas que no me gustan en la vida, pero tengo que ser capaz de avanzar con lo que tenemos. Muchas gracias, Adolfo y señora Marta. Bueno, indudablemente han planteado algunos temas, yo anoté algunos nomás, pero que podrían perfilar muy bien como un programa para que sean eventuales constituyentes, ¿ya? Me imagino que les han hecho la invitación, ¿ya? No les vamos a hacer la pregunta porque me imagino que ya se la han hecho en más de alguna oportunidad. Nina, te pediría que nos contaras cuál fue el mayor aprendizaje que les deja el proceso constituyente en el Ecuador. Bueno, igual debatíamos, como ya se lo ha dicho acá también, por ejemplo, si vamos con candidatos que se coloquen en partidos políticos o no, y esta es una dispersión que además está cruzada por posiciones político-ideológicos, por más que digan que ya no lo hay en efecto, y sobre todo desde las defensas de los bolsillos económicos, así es que las hay, y no hay que perdernos de vista en eso. Entonces, en el caso del Ecuador, lo que se hizo es plantear una reforma a que haya una participación directa de los pueblos indígenas, y no fue posible, y aprobaron la participación de independientes. Entonces, nosotros fuimos quienes generamos el que haya movimiento político, y creamos el movimiento político Pachacuti. Eso no quiere decir que alguno que otro a lo largo de estos 20 años sí se haya ido con algún partido político y que ha llegado a la asamblea, pero no han podido actuar ni como voz de los pueblos indígenas, y a veces los propios partidos no les han permitido ir más allá de lo que es la consigna del partido. En la práctica tienen límites, pero en cambio cuando vamos desde la propuesta social, el mayor aprendizaje es que vamos buscando nosotros no solamente tener por tener el mayor número de indígenas, sino con qué propuestas es la que analizamos y cuál es la vía para que, en efecto, con autonomía, con independencia, podamos ir actuando en función de los derechos, no solo para nosotros, sino desde la perspectiva que nos hemos planteado para el país. Entonces, el mayor aprendizaje es precisamente de la búsqueda de mecanismos, los análisis, los debates, tienen sus pros y sus contra, pero una vez tomada la decisión, vamos todos para ese trabajo, ¿no? La segunda cuestión, así como experiencia, es que no hay que dejar solamente a los asambleístas a que discutan, porque no es una cuestión ni solo jurídica ni técnico-constitucional. Hay que acompañar con la movilidad social, desde el movimiento indígena, desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento social, porque ahí es donde
la Asamblea pues también tiembla frente a la presencia. Y yo me imagino con toda la movilización de octubre de Chile, y si esas se replican, a ver, funcionando la Asamblea Constituyente y contar con los aliados para también el reconocimiento de los derechos colectivos me parece fundamental, y a nivel internacional como flameaba la bandera mapuche junto con las banderas ahí colocadas en el marco de la movilización. Eso estaba diciendo al mundo entero, a todas luces, que van por la lucha del Estado plurinacional y las inclusiones respectivas. Así es que acompañar con la movilidad social fue fundamental en el 98 y fue fundamental en el 2008. Es decir, las lecciones aprendidas son importantes, ¿no? Así es que yo dejaría más bien ahí de cómo ya cada proceso va tomando las dimensiones de acuerdo a las particularidades, y creo que lo que siempre estará es que siempre quedará latente todavía cuestiones por luchar. Nosotros tenemos varias propuestas todavía viendo hasta qué punto el Estado, no obstante el papel ser plurinacional, a la hora de su praxis todavía actúa como Estado colonial. Y eso lo vamos señalando como tal, pero también depende, para romper aquello, del ejercicio de derechos que realicemos al interior de nuestros territorios. Y para eso, la herramienta jurídico-constitucional, así como la herramienta del Convenio 169, son geniales para decir, aquí vamos con estas herramientas para ejercer nuestros derechos. Así es que esas son las lecciones aprendidas que tenemos para continuar avanzando con nuestra lucha. Muchas gracias, Nina. Hemos estado casi una hora conversando. A mí me gustaría hacerles una última petición a cada uno de los invitados, ¿ya? Yo les pediría que desde sus espacios, desde la diligencia, donde están, invitaran a la audiencia. ¿Por qué es tan relevante que la audiencia participe en el proceso del 25 de octubre? Marcela, la señora Marta después, y yo ahí, Adolfo va a poder cerrar con Nina. Y aprovechar de despedirnos además, porque ya estamos con el tope del tiempo que teníamos planificado de pedirle a ustedes. Bueno, yo creo efectivamente que estamos en un proceso muy relevante. Nosotros desde el PNUD hemos venido planteando que el proceso constituyente constituye fundamentalmente una oportunidad para tener un debate amplio, democrático, participativo, inclusivo de los distintos sectores de la sociedad, para ponerse de acuerdo en una discusión respecto de un nuevo pacto social, unas nuevas reglas del juego político, un nuevo modelo de democracia, manteniendo lo que sirve, cambiando lo que no sirve. Pensamos que el proceso es tan importante como el producto, en el sentido de que no solo importa aquí el texto y que el texto sea lo mejor que pueda hacer, sino que ese texto sea efectivamente producto de una deliberación genuina y participativa, y donde todos y todas puedan participar. Por eso nos parece muy importante, primero que nada, que se hagan todos los esfuerzos para que tengamos una amplia participación electoral, que ojalá tengamos una mayoría de jóvenes, de mujeres, de personas en todas las comunas, viejos, de todas las edades participando activamente, y que puedan expresar su opinión a través del voto también, que es esencial para este proceso. Segundo, que en ese proceso tengamos representación y participación. Representación en el órgano constituyente, paritario, poblaciones afrodescendientes, con pueblos indígenas, con mujeres, con hombres, con personas de regiones, de Santiago, pero que también tengamos, como decía Nina, un amplio proceso participativo, acompañando la discusión constituyente en todas sus etapas. Para eso se necesita transparencia y se necesitan mecanismos de participación, porque puede haber mucha participación, aportes desde la sociedad durante la discusión constituyente. Entonces, la invitación es esa, a seguir
debatiendo, a seguir informándose, a hacer esfuerzo para que cada uno pueda aportar a que nuestras mamás, papás, hermanos, hermanas, vecinos, compañeros de trabajo participen, vayan a votar, entiendan lo que está en juego y podamos discutir cada uno qué opciones queremos empujar, qué preferencias tenemos para que sea efectivamente un proceso que abra una oportunidad de un reencuentro y una nueva etapa en este proceso histórico, que puede ser histórico para la democracia y la sociedad chilena. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Señora Marta. Bueno, en mi recorrido por la lucha de los derechos humanos de las personas, yo fui dirigente de organizaciones de mujeres, creadora de organizaciones de mujeres, y fuimos las que luchamos para la creación del Servicio Nacional de la Mujer en Chile. Fui dirigente sindical de las universidades estatales. Y hoy día estoy en el movimiento afrodescendiente. Y sobre todo, en mi lucha por los derechos de los empleados públicos de las universidades estatales, me di cuenta de la importancia que había que cambiar la Constitución de Chile para poder llegar a tener garantías como empleados públicos. Fui una de las que tiró el primer zapatazo a las AFP con Arturo Martínez. Entonces, yo soy una convencida de que la Constitución en Chile tiene que cambiarse y que tiene que participar la mayor cantidad de personas, porque es la única forma en que podemos derrotar mucha corrupción que hay en el país, porque eso hay que decirlo, hay mucha corrupción, y tenemos que tener mejor educación, tenemos que tener mejores garantías para jubilar. Entonces, por eso yo estoy por el apruebo para tener una nueva constitución en Chile, pero porque estoy convencida por el trabajo y la trayectoria de lo que he hecho. Por ejemplo, yo soy partidaria de la pena de muerte. Todos los días matan mujeres en Chile, violan niños, violan niñas. Hubo el caso hace poco de los indonesios que violaron a la chica en una de estas hoteles sanitarios. Entonces, ¿qué estamos esperando? Hay que hacer cambios, porque no podemos con nuestra contribución estar alimentando personas en las cárceles. Ya está bueno. Gracias. Muchas gracias, señora Marta. Sí, muchas gracias. Sin caer en la ingenuidad, a la edad que todos los que estamos acá, unas más que otras, yo tengo más pasado que futuro, creo yo, a esta altura de mi vida. Nos ha tocado enfrentar distintas situaciones en la vida. Yo no soy ingenuo de que este debate que se va a dar no va a ser fácil. Y tal vez no vamos a llegar a lo que óptimamente quisiéramos llegar. Yo soy como Lafkenche. En el año 2006, en Valdivia, en el primer congreso de los Lafkenche, dijimos que queríamos no ser reconocidos constitucionalmente. Y luego, a renglón seguido, dijimos porque queremos una nueva constitución, porque en la actual no queremos ser reconocidos. Y eso nos fijó una ruta. Y hemos construido colectivamente lo que es entender bien lo que es plurinacional, lo que es la interculturalidad, a diferencia de los otros conceptos. No la interculturalidad funcional, sino que con una interculturalidad crítica, constructiva. Pero también el mundo, en América Latina y el mundo, hay una crisis civilizatoria, una crisis del modelo de vida, del modelo económico. Y creo que los pueblos originarios
no queremos ser un escollo, no queremos ser una dificultad, queremos ser un aporte en lo que significa hacer un debate con un nuevo paradigma de cómo enfrentar lo que viene hacia adelante como futuro. Solo los conceptos de los pueblos originarios nos pueden ayudar a descifrar nuevas formas de entender la vida. Por ejemplo, Mapuche. Mapu no es tierra como se traduce literalmente, es todo, es el Walmapu, es el universo. Y Che, persona, gente. Entonces, si yo me defino como uno más del todo, a diferencia que la cultura occidental se pone al hombre como el superior, que regula la naturaleza incluso, entonces hay un cambio de paradigma. Entonces hay conceptos tan profundos que la intelectualidad, que la academia, que los legisladores deben asimilar para poder pensar un país distinto. Y en ese camino, creo que es una pelea que hay que dar. Yo creo que el 25 de octubre hay que dar una bonita pelea de ir a votar, porque creo que los pueblos originarios hemos tocado fondo y vamos subiendo de a poquito hacia arriba. No vamos a resolver la vida al día siguiente de la nueva constitución, pero tal vez el té va a ser un poquito más dulce, o el mudai va a ser un poquito más agradable, pero eso significa que una lucha hay que dar. Y finalmente, hoy día, después de terminar esto, me voy a ir a tomar un vino tinto, una copa de vino, porque estoy contento de verlos a ustedes, pero sobre todo estoy contento porque las letras de Licura Chihuailaf seguramente están leídas con más afán de los niños que están escuchando esa noticia, de los incrédulos de los mapuches, de los que desconfían de los mapuches. Ojalá las letras de Licura les ayude a entender una mejor relación con los pueblos originarios. Así que por eso voy a ir a hacer un saludo a nombre de ustedes y a nombre de Licura Chihuahua con un sangre de toro vino tinto. Gracias, Adolfo. Indudablemente, yo creo que es un mérito que tenemos que acompañar todos hoy día. Nina, por favor. Bueno, nosotros acá en Ecuador decimos estamos en el mes del viento, Guairaquillapicanchi. Entonces, el viento es que viene con nuevas noticias, con nuevos haceres, los nuevos pensamientos que tienen que acuajarse a la luz del diálogo, al fragor de la lucha. Y yo creo que considerando toda la ruta de esta continuidad histórica y el punto de partida para la constituyente que van a tener ustedes, que nace la petición al fragor de las luchas de octubre, cuando se explota públicamente la petición. No es que ahí recién debatían la posibilidad de alguna reforma constitucional o de tener una nueva constitución, pero explota, digamos, al menos para la visión de afuera, explota en esas luchas. Y si explota en esas luchas, no podemos estar ausentes en la disputa política. Y en la disputa política, por más que nos digan, es que la política les va a afectar, es que la política les debilita la organización, es que la política, y yo no me como el cuento, es de disputa política y hay que entrar al territorio. Y por lo mismo yo creo que para el ejercicio de derechos, para inscribir los derechos de los pueblos, para llevar esta dinámica de lo que queremos cambiar, ¿no? Como es toda una propuesta de civilizaciones que nos planteamos, yo creo que lo importante aquí es que se vaya a luchar también en el escenario del debate, de las discusiones, de la propuesta y, por cierto, del voto. Eso es fundamental, porque también se traduce en ganancias numéricas o no. Y yo creo que eso es fundamental, así que invitarles a que con mucho ánimo puedan llevar adelante ese espíritu de las luchas de octubre. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y que sigan adelante. Muchas gracias. Bueno, indudablemente, como lo decíamos al inicio del conversatorio de la jornada, hemos tenido un panel de lujo. Muchas gracias, Marcela, señora Marta, Adolfo, Nina.
Con esto terminamos el seminario Convenio 169 de Escaños Reservados, Pueblos Originarios y Afrodescendientes en la construcción de una nueva Constitución. Les recordamos que los diálogos país se llevan a cabo hasta fin de año. Vamos a seguir trabajando temas tan importantes y tan relevantes como esto. Infórmense en www.superacionpobreza.cl. Les damos las gracias nuevamente a todos los panelistas, a Media Partner, a los diarios Ciudadanos Mi Voz y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por financiar esta iniciativa. Al cierre, aprovecho esta plataforma para saludar a todas y a todos los profesionales del Servicio País que están desplegados en 100 comunas a lo largo de todo Chile, quienes han colocado lo mejor de sí y lo siguen haciendo para trabajar por un país más justo y con mayores grados de equidad. Muy buenas tardes a todos y nos vemos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Canto acorralado entre luchas campesinas en contra del Estado y pensando en otras vidas. Mi canto es como la luz del sol. Canto lo de adentro por no echarlo afuera. Canto del sufrimiento, del grito de la tierra. En tus manos el espejo, en mis manos está la luz del sol.